los conceptos básicos, implica conocer la historia y su evolución, donde realmente empezó la historia de la... Bien, empezamos entonces. Voy a tratar de darle una idea. Vean. Esta es una línea de tiempo. Bueno, vamos a ver si lo podemos mostrar un poquito más. Esta es una línea de tiempo que ustedes tienen que evidenciar, tienen que desarrollar después de esta clase. ¿En qué consiste la línea de tiempo? Consiste en que usted tenga que identificar los principales elementos que hacen a la historia de la administración. Hacen a la historia de la administración. Bueno, la historia misma de la administración aquí está un poquito cortada. Si ustedes pueden ver, empieza en 1900 y termina en el 2000. Bueno, tal vez podría terminar en el 2000 hasta que se cuente, porque después sigue otra historia. Pero más antes del 1900 hubo un proceso, se puede decir. Hubo una actividad que nos llevó a identificar que ahí realmente empezó la historia de la administración. Y voy a utilizar, voy a utilizar mi pizarra para mostrarles. Ok, entonces, como les decía, la historia empieza en la época de las cavernas. Con el famoso llamado Neandertal, o el hombre de las cavernas. Con él empieza la administración. ¿Por qué? Ahí empieza la verdadera línea de tiempo. ¿Por qué? El tiempo cero, podríamos decir. Y yo voy a identificar los siguientes elementos. En esta línea cero, voy a identificar, por ejemplo, aquí el hombre de las cavernas, el prehistórico, el hombre cavernícola, como ustedes a veces lo llaman, era el que descubrió la administración. ¿Cómo descubrió la administración? Ni él mismo sabe que descubrió la administración, solo que los historiadores llaman a este tema o a esta acción una verdadera acción de administración. Miren por qué. Porque este señor vivía en una cueva y se movía en base a dos elementos. Uno, luz, y otro, alimentación. O alimentos. Esos dos elementos hacían que este señor pueda desplazarse, primero, desplazarse. Cuando había luz, él se desplazaba, se movía, salía de su cueva. Y cuando no había luz, él se quedaba dentro de su cueva. Por una sencilla razón. Supervivencia. Sabía que había otros seres vivos
que podían comérselo a él. Entonces él comenzó, miren los tres elementos que hacen a la verdadera o la verdadera inicialización de la administración. Estos tres elementos, A, B y C, provocan un tercer elemento que se llama, un segundo, D, se llama tiempo. Él comenzó a administrar su tiempo. Él comenzó a decir, hay tiempo para salir de la caverna, hay tiempo para alimentarse, perdón, y hay tiempo para correr o no correr riesgo con su vida. Entonces él sabía que saliendo de las cavernas, él tenía el principal elemento era sobrevivir, porque tenía algo que cumplir, sentía miren, aquí viene el segundo elemento, después de tiempo viene otro elemento que sería el quinto, A, B, C, D, E, porque tenía necesidad. Y la administración nace ahí, a través de las acciones de este señor. A partir de ahí, el hombre de Nardental comienza a sentir necesidades. Primero de alimentarse, luego de cubrirse o coberturarse, porque habían épocas, ojo, tiempo, en que él sentía frío. Y cuando sentía frío tenía la necesidad de cubrirse o abrigarse, como llaman ustedes hoy en día. Y ahí nace la verdadera acción primitiva, si queremos decirle, de la administración. ¿Cuál fue la primera acción de la administración? Administrar tiempo. Él no sabía, pero ya estaba administrando tiempo. Él sabía en qué horario tenía que salir a comer, cuando había luz. Y él tenía una necesidad imperante de alimentarse y luego nació la otra necesidad de vestirse, ¿no? ¿Quién me dice cuál fue el tercer elemento? ¿Quién me dice cuál fue el tercer elemento en cumplir, en satisfacer el hombre cavernario, hablando administrativamente? ¿Cuál fue el otro elemento importante que él descubrió? Dijo, también necesito esto. Vestirse. Crear su propia tribu. Antecito, un poquito antes, Ricardo, un poquito antes. Vestirse. Ya dijimos que era vestirse y cubrirse, Carlos. Reproducirse. ¿Cómo se llama eso? Primero, ¿qué tenía que buscar? Una pareja. Ese fue su tercer elemento importante descubierto en la administración. Él se dio cuenta que necesitaba una pareja, pero no se dio cuenta que necesitaba una mujer. Él descubrió que había otro ser igual que él, pero hembra, no macho igual que él, o diferente. Y ahí fue que comenzó a decir, no dijo, me voy a reproducir. Él sintió la necesidad de estar, como dijo Ricardo, junto a otro. Ya no quería estar solo. Y buscó una pareja, pero no era porque quería reproducirse, simplemente era porque quería estar con alguien más. La cuarta necesidad o el cuarto elemento fue que descubrió reproducirse, ¿no? Y el quinto elemento fue que necesitaba estar en una comunidad. Él quería estar con los demás. ¿Ok? En ese sentido, así fue descubriendo distintos elementos que hacen de la administración hoy en día. Ustedes la tienen un poquito más fácil.
ustedes en cierta época del año, bueno, ya estamos en mayo, este 21 de mayo vamos a entrar a invierno, ¿cierto? Este 21 de mayo vamos a entrar a invierno. Y ustedes ya van a comenzar a buscar sus chamarras, su ropa de invierno, pues, ¿no? Él no decía, ay, el 21 de mayo estamos aquí, a ver, hoy es 3 de mayo, estamos a 18 días ya, mujer, alistar las cosas. No, no decía eso. Él se basaba por una sencilla razón. Miren lo que lo descubrió, lo que lo llevó a descubrir. Escuchen bien. Vamos a razonar un poquito. ¿Cómo creen que él descubrió que habían otros hombres cavernarios igual que él? ¿Cómo creen que descubrió? Ariel Salazar, la pregunta para vos. ¿Cómo crees? Por favor, no me respondas ahorita, pensala y basate en cómo te he explicado que él satisfacía sus necesidades primero de alimentación. Y después basate en lo que te dije, en él, de cómo sabía que tenía que salir con luz y no en la oscuridad. Ya dije, él tenía que salir. Cuando salía el sol, él sabía que las cosas estaban todas visibles y salía. Y se daba cuenta que cuando no estaba el sol, él corría peligro. Él corría peligro. No es que él no iba a encontrar las cosas, él corría peligro de que se lo coman también a él. Y cuando había luz, él salía a buscar alimento. Salía a buscar, primera pregunta, Ariel, ¿qué tipo de alimento crees que comía él en esa época? Yo creo que era más carne que hierba, porque en ese tiempo podría decirse que eran omnívoros que comían insectos, eh, plantas y carne. Ya, ¿alguien puede estar de acuerdo con Ariel? Ariel, si no estoy mal, dijiste era más carnívoro que omnívoro, ¿no? Sí, Ya. sí. ¿Alguien está de acuerdo o no está de acuerdo? Oye, ¿tenés dos cámaras, Ariel? Así es que en la computadora no puedo hablar, pero como dijo que hay que tener las cámaras prendidas sí o sí, que lo activo. Exacto. ¿Alguien más? Necesito que despierten. Cristian Chinche, te está durmiendo, Cristian, déjate bebada. La misma pregunta. Dale, Cristian. Confirmo, pura carne era. Mira, confirmo, él estaba ahí. Te voy a pedir un favor, Cristian. Última vez que te veo con esa polera cochina que tenés de Boca. Aquí todos somos de River. Ayer en la anterior clase ya dijimos, todos de River y de Oriente, nadie de Blooming ni de Boca. Así que misteriosamente se van a ir borrando tus puntos si querés saberlo. Bueno, la pregunta era, ¿cómo creen que descubrió este hombre que habían otros seres vivos, pero ya no diferentes a él, sino igual que él? Una pregunta más, a ver a cuál. Guido Ríos. ¿Yo puedo responder? Dale, por favor. Creo que sería en un sector, un punto específico como una cueva cerca de frutas y vegetales o más que nada agua. Ya, muy bien. Estás yendo bien, pero a raíz de eso, de lo que dice Ricardo, fue que descubrió que habían otros. Porque cuando él salía, él tampoco sabía que tenía que medir la distancia. Él salía, miraba para todas partes, encontraba lo que tenía que buscar. Por ejemplo, si buscaba agua, iba y ya sabía dónde tenía que haber agua. Buscaba cierto tipo de animal que pueda él someterlo y comérselo. Por si acaso, él todavía no había descubierto el fuego. Él todavía no había descubierto. Él comía casi crudo las cosas. Y es por eso que incluso comía entre vegetal y carne roja. ¿Saben qué fue lo triste?
que en la zona donde él estaba comenzó a escasear esos alimentos y ya no encontraba fácilmente y solamente encontraba el agua. Ya esos animales no los encontraba, tampoco encontraba ese tipo de hierbas o frutas, si podemos decirle así. Y comenzó con la necesidad de desplazarse. Él entendió que caminando un poco más podía encontrar otro tipo no, ni siquiera otro tipo, más animales para comer y más frutas para comer. Entonces comenzó a desplazarse. Esa fue otra de los descubrimientos de la administración. En base a una necesidad, hambre, el ser humano se movió más de lo tradicional. En base a una necesidad, era el hambre, él se movió fuera de su rango de acción, por así decirlo. Y ahí fue que descubrió que había, bueno, la mujer cavernaria, y después descubrió que él tenía la necesidad de pertenecer a un grupo, a una colonia, a una comunidad de puros igual que él. Sabían que no se lo iban a comer, ¿no? Pero sí lo iban a someter, ¿no? Sí lo podían matar, porque los otros veían que podía ser competencia o veían que podía ser una amenaza también. Y ahí comenzó otro elemento de la administración que lo van a ver más lejos, y es la subordinación. Él tuvo que subordinarse al grupo más grande. Él se dio cuenta que cuando llegó a ese grupo, si llegaba a ese grupo, el primero lo espió, usted tiene que ver esa película, el primero lo espió de lejos, lo miró, sintió miedo, y él vio cómo los demás que estaban juntos ya tenían el fuego, y a él le llamó la atención eso, el fuego. Entonces, una de las tantas historias de cómo se descubrió el fuego es también parte de esa comarca, de esa comunión o de esa comunidad de cavernícolas. Él sintió la necesidad de ir hacia ese lugar, sintió la necesidad de tomar ese alimento, de tomar ese fuego, pero también se dio cuenta de que corría el riesgo de que lo eliminen, lo maten y de paso sea comida. Entonces la administración nace aquí, jóvenes. Nace con la principal necesidad. Miren ustedes, hasta ahora la tenemos esa necesidad, ¿no? Despertamos y hay algunos como yo que despiertan y dicen, comida. Y yo bajo a mi cocina y ya nomás, ¿no? Hay otros que despiertan y no sé, hacen cualquier otra cosa, menos comer. Yo sí, yo digo comida y tengo que bajar a mi cocina. Entonces, el primer elemento que quiero resaltar, jóvenes, es que la administración nos muestra una historia de un individuo donde ese individuo fue el artífice de varios elementos que hoy día nosotros tenemos como cotidianidad: vestirnos, alimentarnos y socializarnos. Vestirnos, alimentarnos y socializarnos. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Por si acaso les estoy resaltando. Esa podría ser una pregunta de examen. Empezamos con el timeline o la línea de tiempo. Y ahí está, ¿no? El hombre de las cavernas. Y luego avanza, ¿no? Avanza en su historia y llega a otro punto. Y este punto, si aquí es el punto cero, aquí es el punto cero, ¿qué creen que hay en esta época aquí? Y aquí han pasado por lo menos fácilmente han pasado unos 500 años. ¿Qué creen? ¿Qué época creen que llegó aquí? Ya el hombre de las cavernas ya tenía un grupo, ya tenía su esposa, ni siquiera su esposa era su pareja, ya sabía que tenía que reproducirse,
Ya él entendía lo que era la subordinación y la jerarquización, quién era el jefe de esa tribu y demás. ¿Qué creen que llegó aquí? Puede ser la agricultura. Un poquito más La era antes. de piedra. Un poquito más antes. La era de piedra, dijo alguien. Él estaba en la era de piedra. A ver. La creación de herramientas. ¿Qué época es esa? No. La de piedra, más o menos. Cuando hablamos de las épocas, y resaltamos que este señor era parte de una comunidad, ahí él descubrió que tenía que vestirse, ahí él descubrió que la piedra podía ser parte de sus herramientas de defensa y de ataque, porque descubrió que las piedras podían tener distintas formas, y una de esas formas era una forma angular, que podía ser un arma, ¿no?, para él, como defenderse, y otras como para atacar y eliminar a otros. Entonces, él, como ya era parte de una comunidad, sintió la necesidad de ir en comunidad a buscar alimentos, a buscar más alimentos para traer a su comunidad. Y ahí las mujeres sintieron otro elemento administrativo. Las mujeres se quedaban cuidando a los niños y se quedaban con un pedazo de pierna de animal o se quedaban con algún alimento que tenían que tener ahí. Y ellas comenzaban a racionalizarlo el alimento, porque sabía que su pareja, su marido, su esposo, no iba a volver al día siguiente, ¿no? Es más, tal vez no volvía, tal vez iba a morir por allá, ¿no? Entonces, esa acción de viajar en grupo le dio al ser humano la idea de colonizar. Colonizar. Entonces, él dijo, mientras más seamos, más poderosos vamos a ser. Mientras más seamos, más poderosos vamos a ser. Y es más, uno de ellos ya descubrió que mientras más sean, más dueños de algo también van a ser, ¿no? La unión de varios cavernícolas le dio lugar de tomar posesión de un terreno. Y cuando se movían al otro terreno y volvían, se dieron cuenta de que ese terreno ya lo tenían cautivo por las frutas y los alimentos. Y dijeron, y ese terreno más es nuestro. Así lo pensaron, y era de ellos. Ya comenzaron a dejar gente en ese espacio. Vos te quedás, vos cuidás acá, nosotros vamos a llevar y traer, pero vos te quedás. Entonces comenzaron a colonizar. Y empieza lo que es la historia evolutiva de la colonia. ¿Quién me dice? Eso lo han llevado ustedes en colegio, la época de la colonia. ¿Cuál era el principal elemento de la colonia? ¿Alguien se acuerda? David Calcina, ¿te acordás? La época de las colonias ya no era cuando ya necesitaban ya las pieles de los animales para poder cubrirse para épocas donde el frío era también una de las más que mataba a las personas, ¿no? Cuando los cavernícolas querían ir, necesitaban hambre, necesitaban esas pieles para poder cubrirse e ir a cazar, digamos, ¿no? Para su protección. Bien, gracias David. Yo estoy saltando muy rápido la historia porque ustedes tienen que construir su verdadero criterio en la línea de tiempo. Voy a insistir nuevamente con un dibujo. ¿Qué es la época de las colonias? Me estoy saltando en la época donde ya los bárbaros decían, bueno, no todos pues, eran cazadores, y no todos eran... Ustedes han jugado Edge and Park, ¿cierto? Bueno, esa es de mi época. ¿Qué juego es de su época? Ustedes más o menos de lo que le estoy diciendo. Yo ya dejé ese vicio. ¿Qué jueguito de estrategia, de supervivencia, de colonización, de construcción? ¿Cómo se llama ese juego? Ya no me acuerdo.
pero es parecido al Echamp, cuando se dieron cuenta de que no todos servían para pelear, no todos servían para pelear, algunos servían para quedarse Minecraft, ¿ese? ¿Sí? ¿Seguro? No, ese no, Minecraft, no, esa huevada, esos cuadrados, ¿no? Son huevadas, son mariconadas. Clash of Clans, claro, ese es de su época, ¿no? Es que quiero actualizarme con ustedes, ¿no? Bueno, se dieron cuenta de que no todos eran guerreros, ¿no? Algunos nacían incluso algunos nacían con el tamaño de un duende, digamos, ¿no? Entonces tenían que quedarse ahí, digamos, ¿no? Si no lo iban a matar. Entonces algunos eran lo que decía David Calcina, Echamp Ultimate, ya son muy viciosos, ya rey, ya. Algunos se dieron cuenta que eran hábiles con las manos y a ellos les encargaban que fabriquen armas, ¿ok? A otros les encargaban que fabriquen pieles, y ya no eran las pieles brutas y toscas, ¿no? Ya eran pieles más trabajadas, más curtidas, e incluso ya tenían forma, ¿no? Incluso ellos ya descubrieron que podían ser sujetas a través de un cinto o de una cuerda, ¿no? Y así comenzaron a dividirlo el trabajo. Otro elemento, en la época de las colonias empezó la división del trabajo. Ojo, ya estamos yendo en otra época y otra característica. División del trabajo. Algunos eran buenos para cocinar, otros eran buenos para curtir cuero, otros eran buenos para seleccionar alimentos, otros eran buenos para almacenar alimentos, otros eran buenos para construir casas, otros eran buenos para construir herramientas de trabajo, otros eran buenos para construir herramientas de cacería, y otros eran buenos para ir a cazar. Entonces, en la época de las colonias comenzó la principal actividad, la especialización y la división del trabajo. Y eso les dio lugar a lo que ya vengo a decirles, ¿no? Se dieron cuenta, miren, lo voy a repetir, estamos en una clase de identificación de cómo nació la administración, y estos señores se dieron cuenta de que en grupo eran más fuertes que solos. Y ya no buscaban cómo defenderse, al revés. Al ver las armas, al ver sus herramientas de trabajo y al ver la especialización de que eran hombres rudos los que ya estaban en ese bloque, comenzaron a sentir la necesidad de conquistar más espacios geográficos. Conquistar más espacios geográficos. Y ellos comenzaron a expandir el terreno. Colonizar significa conquistar más espacios geográficos, ¿no? Y ya no mataban. Se dieron cuenta también que cuando descubrían otro grupo de cavernícolas, que ya no eran tan cavernícolas, ya usaban el fuego, y como alguien dijo aquí, ya usaban la piedra como herramienta de defensa, de ataque, e incluso de herramientas de trabajo, ya no eliminaban al otro grupo. ¿Qué le hacían, Elizabeth? Alianza entre los dos grupos para hacer más. Alianza es cuando yo te digo, Eli, ¿qué te parece si nos juntamos y hacemos una empresa, hacemos un negocio? Eso es alianza. ¿Eso crees que hacían? ¿Que hablaban, charlaban y demás? Disculpe, ingeniero, ¿no hacían un trueque? No, todavía no hacían trueque. Ingeniero, puede ser que una vez cuando colonizaban los utilizaba a la otra tribu como esclavos para que trabajen. Claro, los sometían, pues, les decían, a partir de ahora nosotros somos sus jefes y ustedes van a hacer lo que nosotros les digamos. Y ahí empezó el verdadero elemento de esclavitud. Esclavitud, busquen el significado, qué significa esclavitud y se van a dar cuenta. Y comenzaron a determinar que ellos eran parte de su botín. Ya no los mataban, sino eran parte de su botín. ¿Qué es parte de su botín? Simplemente los
sometían a su voluntad. Le decían, bueno, a partir de ahora usted nos hace lo que nosotros le decimos, o si no, ya sabe. Entonces, ahí le preguntaban, ¿no? Se daban cuenta para qué más o menos eran buenos. Y si era talabartero, era herrero, trabajaba con fierro, ya, venga aquí. ¿No? Va a trabajar, va a construir casas. Y donde ellos iban y conquistaban, ellos tomaban posesión de sus riquezas, parecido a lo que hacían pues en la... A ver, ¿alguien ha visto vikingos? Similar, solo que sin eliminarlo, ¿no? Sin eliminarlo. Y así vamos yendo a la época de la colonia, donde, ojo, la principal característica de la colonia era esa, queridos jóvenes, la supervivencia. Yo te controlo, yo te protejo. Vos sos parte de mi colonia ahora, ya no sos individual. Ahora, por lo que vos sabes hacer, ¿qué sabes hacer? Bueno, mira, aquí yo sé hacer vasijas. Bueno, vas a seguir haciendo vasijas. Y a cambio de eso te voy a proteger de que nadie te mate. Te voy a dar libertad de que con tu familia sigas cultivando lo que tenés que cultivar, pero a mí me vas a... ¿Cómo hacemos, Raúl? Disculpe, Inge, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo hacemos? ¿Puedes repetir la pregunta, disculpe, ingeniero? Que recién me estoy conectando. Claro, te repito la afirmación. Hay que apagar sus micrófonos. Ya. Gracias. Entonces, ¿cuál creen que viene a ser la tercera época? El tercer hito. Voy a seguir publicando. Miren, está aquí. A ver. Y así tienen que construir una línea de tiempo, ¿no? Aquí hay líneas de tiempo de 10 años, que es muy corto, ¿no? A ver. Vamos a ver. Algo así, pero está muy pequeño. Algo así, ¿no? Miren, en 1800, en 1900, y así. Más o menos así tienen que construir ustedes la línea del tiempo de la historia de la administración. Después, ¿qué creen que se vino? ¿Qué creen que vino? Ya estamos en los 500 años. Aquí vino la época de la colonia. ¿Y por acá? ¿Qué vino? Ustedes incluso lo han visto en películas, ¿no? La agricultura y la Exacto, exacto, exacto. ¿Cómo se llama esa época? A ver. Estamos un poquito lejos, ¿no? de la lectura. A ver, les voy a ayudar. Si ahí está el tema del trabajo de la tierra, el trabajo de los minerales, la conversión de los minerales a herramientas y demás, ¿cómo se llama esa época? Periodo neolítico. ¿Aló? A ver, de nuevo. Periodo neolítico. Periodo neolítico. ¿Cuál es la característica de ese periodo?
La recolección, la caza y la pesca. Bueno, casi estábamos por acá. Ese periodo está entre la colonia y este de aquí. Por eso necesito este nombre. Les voy a ayudar, miren lo que voy a hacer acá. Después de esta época, vamos a saltar a la Revolución Industrial. La primera, la revolución agrícola. Exactamente, Revolución Agrícola. Ahí ya no sometían a las personas, ya las personas estaban sometidas o socializadas en que los grupos de poder tenían mucho más que dar, y ya sabían que tenían que someterse a lo que decía el grupo mayor, y el grupo mayor decía, bueno, ya pasó la época de estar conquistando tierras, se está acabando los espacios, reconocemos que los de enfrente también nos pueden matar, así que no avancemos más, como que se iban desarrollando ciertos límites, lo que hoy ustedes llaman fronteras, ¿no? Y esa limitación agrícola les dio lugar para descubrir qué tenían dentro de su espacio geográfico. En su espacio geográfico comenzaron a potencializar, explotar sus habilidades de extractivas, ¿ok? Extractivas. Y aquí es donde se inventó, por favor, quiero que lo noten, el concepto de extractivismo, ¿no? El concepto de extractivismo. ¿Qué significa eso? Se dieron cuenta de que aquí podían sacarle plata, sacarle alimentos, sacarle herramientas, sacarle beneficio de alguna manera a los que vivían en esa época. A los que vivían en esa época. Entonces decían, a ver, fulano de tal, esta familia de acá. Ni siquiera esta familia, este pedazo de aquí no era una familia, era una comarca, era un espacio geográfico grande, donde vivían, digamos, como 100 familias o más. Y ahí le decían, todos ustedes van a ser especialistas en criar caballos. Y cada cierta época del año vamos a venir y vamos a cosechar y nos van a dar ustedes lo que mejor saben hacer. Y en esta época agrícola comenzaron a expandirse para extraer, por eso les digo, es la época extractivista, lo mejor de la tierra. Comenzaron a descubrir que habían minerales, comenzaron a descubrir que habían ciertos elementos dentro de la tierra que podían darle mayor valor a las cosas, ¿no? Comenzaron a derretir el mineral, comenzaron a transformarlo y darle forma al mineral, comenzaron a descubrir que ciertos minerales podían tener mayor o menor peso, hablando de el valor del producto. Eso significa mayor demanda, en otras palabras. Aquí es donde se inventa la demanda y la oferta, porque hasta en las dos primeras épocas, la primera, la época cero, vamos a ponerle así, y la época de la colonia, todavía no existía lo que ustedes conocen como el pago por las cosas. Aquí todavía, en toda esta época de aquí, se daba lo que ustedes conocen como trueque, ¿no? Aquí incluso ya descubrimos el pago por tus acciones a través de la moneda papel y de la moneda hierro, ¿no? Es ahí donde se descubren que el hierro y ciertos tipos de mineral podían ser convertidos de cierta manera, de cierta forma, que podían convertirse en monedas y
intercambiar lo que ustedes llaman como trueque. En vez de que exista el trueque, aquí los minerales sustituyeron la actividad del trueque. Es aquí donde explotan bastante la tierra, explotan la madera, explotan la flora, la fauna. Por eso se llama la revolución agrícola, ¿no? Y comenzaron a hacer lo que ustedes ya conocen, bueno, para ustedes ya más conocido, lo que se llama la acumulación de riquezas. La acumulación de riquezas. Y las colonias más fuertes comenzaron a convertirse en imperios. Ustedes ya aquí van a comenzar a escuchar sobre el imperio otomano, romano, persa, el imperio chino y demás. ¿Por qué? Porque estos eran de grandes extensiones, pero también eran de grandes acumulaciones de riquezas. Tenían 12 millones de caballos, entonces podían deshacer un pueblo en cuestión de minutos, pisoteando toda su sembradío y sus casas, atropellando a los seres vivos que vivan ahí. Entonces aquí se dio el verdadero poder de los ejércitos también. Se dieron cuenta de que las comarcas fueron el inicio de lo que hoy en día se llaman los imperios, ¿no? Y los imperios eran conformados por sus grandes ejércitos, y los ejércitos eran formados y respetados por sus grandes proezas, como por ejemplo acumulación de gente para batallar, acumulación de herramientas para el ejército, como caballos, como carrocería, como lanza, como espada y demás, ¿no? Todos esos elementos hacían que ya no se forme lo que ustedes conocen como la anterior, las comarcas y las colonias. Ya aquí eran ejércitos que potencializaban a cierto lugar y se convertían en imperios, ¿no? Y los imperios fueron expandiéndose de tal manera que un imperio llegó a controlar casi toda Europa, ¿no? ¿Quién me dice qué imperio puede ser? Europa y Asia. Romano. ¿Quién me dice qué imperio? Griego. No, por encima de los griegos estaban otros. Romano. Los griegos fueron sometidos por este otro imperio. Los egipcios. Sí, los romanos fueron los que controlaron la mayor cantidad de espacio territorial por encima de los persas. Los persas fueron los que más historia trajeron. Por si acaso, los persas trajeron más historia que los romanos. Los romanos trajeron más control militar, ¿no? Pero los griegos, los persas, los otomanos fueron los que trajeron la civilización. Ellos trajeron los números, los egipcios trajeron los números, los calendarios trajeron los griegos también. Se podían decir que también los persas trajeron la acumulación de riquezas, el oro. Los persas también trajeron lo que se llamaba el traslado de cierto tipo de animales hacia otro para ir colonizando y estar buscando una nueva especie de animales y demás. Entonces ellos eran los seres inteligentes, ¿no? Lo que primó con los romanos fue que estos romanos eran ejércitos duros, inteligentes, sabían más de estrategias militares que otra cosa, ¿no? Los otros eran invasivos por su expansión humana. En cambio, los romanos eran invasivos por su poderío militar, ¿no? ¿Sí? Bueno, y después viene la época de la Revolución Industrial. Voy a seguir mostrando. Después viene la época de la Revolución Industrial,
donde ustedes conocen que la revolución industrial fue o se resaltó por la creación, ya no a nivel, por si acaso, en esta época de aquí toda esta creación era a nivel artesanal. Todo lo hacían a mano. Podían ser 100 hombres, pero estaban haciéndolo a mano. Por eso se llama revolución industrial, porque ellos aquí descubrieron las máquinas, aquí se inventó el tren, aquí se inventó el telégrafo, el teléfono, aquí se inventó el auto, aquí se inventaron muchas cosas. Ya no era la revolución agrícola, artesanal, aquí era la revolución industrial. Aquí se inventaron las fábricas de ollas, las fábricas de clavo, las fábricas de balas, donde crearon los principales calderos de fundición, crearon las rieles, crearon el motor y crearon el tren. Esa es la principal característica de la revolución industrial. Y ya las máquinas comenzaban a generar mayor expansión en cantidad y los seres humanos comenzaban a destinar otro tipo de actividad. Ya ellos pensaban y las máquinas trabajaban. Ojo, ellos pensaban y las máquinas trabajaban. Aquí en esta época comenzaron a aparecer los pensadores, los teorizadores, comenzaron a aparecer la época pensante, ¿no? de los seres inteligentes. Comenzaron a crear las carreras universitarias, comenzaron a crear las universidades, comenzaron a crear, ya habían hospitales, pero comenzaron a crear lo que se llama la división del trabajo en sectores. Habían hospitales especializados para militares, habían otros hospitales solamente para el pueblo, y la revolución industrial nos dio eso, ¿no? Comenzaron a achicar las distancias con el teléfono, comenzaron a potencializar la distribución y el movimiento con mayor capacidad de carga. Comenzaron a crear carretas más de mayor capacidad de carga, ya lo crearon el tren, y al correr el tren, bueno, fue uno de los elementos donde podía uno trasladarse en la menor cantidad de tiempo y con mayor capacidad de carga. ¿Qué viene después? ¿Quién me dice qué viene aquí? ¿Y qué viene aquí? Vienen 2 revoluciones más. Y en esta están viviendo ustedes, en esta última área. Ahí están viviendo ustedes. Aquí viene una revolución más. Aquí viene otra revolución más. Ya les he puesto hasta el nombre, se los he puesto. Revolución científica. Parecido, la revolución del conocimiento. La revolución del conocimiento. Aquí es donde se descubre que los seres humanos eran más poderosos por lo que conocían que por lo que hacían. En cambio, en esta época de aquí, en esta época de aquí y en esta época de aquí, eran más poderosos por lo que hacían. A partir de esta época de la revolución del conocimiento, el ser humano se da cuenta de que hay un libro muy famoso de Alvin Toffler, si quieren lo toman, y el que se lo lea ese libro tiene puntaje 100% conmigo, y habla sobre estas 3 épocas. Se llama la tercera ola.
No descubrieron que venía la cuarta ola. La tercera ola habla sobre la revolución agrícola, la revolución industrial, y habla sobre la tercera ola, que es la ola del conocimiento. Aquí los países se volvían mucho más poderosos por lo que sabían. Es por eso que China, Asia, comenzó a liderizar las revoluciones del conocimiento, porque tenían una metodología distinta al del resto del mundo, y hasta ahora lo siguen demostrando, pues, ¿no? Y esta revolución del conocimiento dice, bueno, basta, ahora los países más fuertes van a ser los que conozcan más, los que descubran más el conocimiento, los que avancen en el conocimiento. Hasta aquí ya hemos visto el poderío de las máquinas, hemos visto el poderío de la tierra, ahora viene el poderío de los cerebros. Las personas que generan, son productores. Y ellos descubrieron hace más de 1000 años atrás, descubrieron la rueda, ¿sí? Ahora, en esta época, seguro que van a descubrir algo más que la rueda. Se dieron cuenta de que podían ir al espacio, se dieron cuenta de que podían volver del espacio, se dieron cuenta de que podían vivir debajo del mar, se dieron cuenta de que podían crear más armamento bélico, se dieron cuenta de que podían casi, vamos a decirlo así, crear una especie de ambiente o espacio de cientistas que podían ir marcando el camino, ¿no? A partir de ahora, ya no explotamos más la tierra, sino nos servimos de lo que está ahí, sin explotarla. Ellos comenzaron a decir eso. El primer elemento que dijeron es que si seguimos explotando la tierra, seguimos matando árboles y demás, nos vamos a quedar sin tierra, y la tierra produce. Pero ¿quién la produce? Ellos, en esta época del conocimiento, dijeron, mientras menos árboles cortemos, la tierra va a seguir siendo productiva. Mientras más árboles cortemos, la tierra va a dejar de ser productiva. Entonces descubrieron eso, ¿no? Que todo tenía que quedarse en su lugar, tal como estaba. Y comenzaron a descubrir que también ellos eran como una especie de destrucción del lugar donde estaban viviendo. Esos fueron los primeros elementos de conocimiento, y les voy a contar algo triste. Los mataron a esos que dijeron eso, ¿no? Porque todavía se sentía el poderío industrial, agrícola, militar, y los intereses de los pueblos grandes, de las naciones, de los imperios, dijeron, estos de aquí nos van a fregar el negocio. Aquí también se descubrió lo que se llama la carrera por la conquista del espacio aéreo. Se descubrió el avión, los hermanos Wright descubrieron también los submarinos, y vieron cómo potencializaban también ciertos motores de vehículos, que cada vez ya no los hacían en forma de desplazamiento, sino lo hacían en forma de desplazamiento más rápido y más poderoso. Comenzaron a crear lo que se llama el confort, y comenzaron a crear los autos de lujo. Todo eso era en la época del conocimiento, en esta época de aquí. Todos ellos eran productores. Miren la característica. Aquí producían. Voy a poner otro color. Aquí producían. Aquí producían. Aquí producían. Y en esta época, ¿cómo se llama esta época? La última, para que terminemos la clase. ¿Alguien me puede decir? La revolución tecnológica. Exactamente. La revolución tecnológica. La revolución tecnológica se caracteriza por el consumismo. Aquí consumen. A ver, voy a poner algo distinto.
por el consumismo. Aquí se fabricó lo que ustedes conocen como... ¿Qué es eso? El Wi-Fi. Muy bien. Aquí también conocen ustedes como otro elemento de consumo. A ver, vamos a ver. Las pantallas táctiles. Otro elemento de consumo. ¿Cuál era? La robótica. Exactamente. Todo lo que se llama la industria 4.0. En esta época están viviendo ustedes. De aquí para adelante. 4.0. Y todas las épocas anteriores iban dejando, miren, no estoy diciendo nada extraño, todas las épocas anteriores iban dejando algo, producían, pues, iban dejando una enseñanza aquí, iban dejando otra enseñanza aquí y otra enseñanza aquí. ¿Por qué esta época es de consumo y no de producción? Todo está inventado, todo está para el servicio y el confort de la persona. No se mueven para nada. El Wi-Fi es uno de los elementos que te dice, no te movas de donde estás, te comunico con el mundo. Las pantallas táctiles te facilitan el trabajo. La industria 4.0 te facilita el trabajo. Existen heladeras comunicadas, cocinas, aire acondicionado, televisores comunicados con el exterior. Existen casas que brindan o niegan el acceso a través de control remoto. Existe lo que se llama la inteligencia artificial, que hay un teléfono que ya piensa por vos. Al menos el 30% de todas las actividades que haces en ese tu teléfono que tenés actualmente ya es de inteligencia artificial. La robótica con los drones. Hoy en día hemos visto que una de las actividades principales de los drones fue logística y distribución. Pero también sabemos que los drones asesinan, son configurados para matar personas. Hemos visto que los drones nos facilitan imágenes como la que facilitaron en India, ¿no? ¿Quién se acuerda de esa noticia? ¿Pudieron verla esa noticia? Hoy, una avenida principal de la India cremó cerca de casi 250.000 de personas. En un solo día los cremaron porque están con la cepa del coronavirus hindú, ¿no? Y como no tienen espacio para enterrarlos ni en los hospitales ni en los crematorios, en las calles los estaban quemando. Y un dron tomó esas imágenes, ¿no? Entonces, esta es la historia de la administración, queridos jóvenes. Ese es el famoso timeline que ustedes van a desarrollar en mi clase. ¿Por qué es necesario recordar la historia? Porque es necesario que ustedes identifiquen ciertos elementos que hacen a la historia y que los van a reforzar a ustedes para cuando entremos a las escuelas de pensamiento. Le voy a mostrar por última vez mi pizarra. Las escuelas de pensamiento llegan aquí. Ahora vamos a ver, espero que se pueda cambiar. Llegan aquí. Las escuelas de pensamiento llegan aquí. ¿Ven el lápiz amarillo? Las escuelas de pensamiento llegan ahí. Es ahí donde piensan, donde inician los pensadores con las teorías, con los fenómenos, con las tendencias, con las conductas y con la identificación de ciertos grupos focales. Eso fue uno de los elementos muy importantes en la revolución industrial, muy importante, que hasta ahora lo hemos heredado y lo seguimos utilizando. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna?
Ok. Hoy es lunes, ¿cierto? Muy bien. Quiero que hoy día investiguen qué es, ustedes ya saben, me imagino, qué es una infografía. Eunice, ¿qué es una infografía? Es hacer la tarea como más presentable, con imágenes y textos, para que resalte más. Muy bien. No necesariamente la tarea, ¿no? Tal vez tú tengas una presentación, Eunice, tengas que explicar algo y la infografía es la unión de esos dos elementos que acaba de resaltar Eunice, el texto y la gráfica, donde más habla la gráfica que el texto. El texto ayuda a entender la gráfica. ¿Ok? El texto ayuda a entender la gráfica. Por lo tanto, en el Classroom voy a colocar la tarea, la número 2, que es construir el timeline o la línea de tiempo de la historia de la administración. Eso va a ser presentado hasta el día viernes. Va a estar ahí en el Classroom y lo van a publicar en su Facebook. La línea de tiempo de la historia de la administración. Hasta el viernes. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Muy bien. Sí, ingeniero. Ok. Ok. Entonces, por hoy, bastante. La clase ha terminado aquí con la historia de la administración. Vamos a empezar con algunos secretos de la administración la próxima clase. Los lunes voy a pasar clases presenciales. Así, perdón, virtuales, así conmigo aquí a través de la pantalla. Los miércoles voy a dejar tareas y los viernes igual. Voy a dejar ciertas premisas, ciertos elementos que pueden complementar a la clase del lunes. ¿Ok? A menos que estemos frente a una necesidad imperante, todos pueden pedir clase y yo con gusto me conecto con ustedes. Pero el lunes sí o sí va a ser obligatorio la clase con el profesor para decirle qué es lo que voy a hacer el miércoles y el viernes. Por ejemplo, el miércoles les voy a dar una tarea y el viernes ya tienen su tarea, que es la de hoy. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Disculpe, los otros días que no va a pasar, por ejemplo, usted con así como está ahorita, ¿va a ser necesario prender la cámara? No, porque nadie va a estar en línea. Ah, ¿va a enviar video? No, no necesariamente video, voy a enviar tareas. Investiga esto, hace esto. Por último, te voy a decir, no hagas nada y quédate así como estás ahorita en tu cama. Una pregunta más. ¿Es necesario estar sentado o puedo estar echado por ahí? ¿Le incomoda? Yo tengo una foto, se las voy a mostrar, y la publiqué porque me encantó. Les dije a mis estudiantes de finanzas, quiero que se pongan cómodos. Y un hijo de puta se metió en su hamaca y de ahí pasaba clases conmigo. Y a mí no me gusta para nada. Mientras más cómodo estés, mejor para mí. No me molesta para nada. ¿Ok? Así que mira Leonel. Leonel también está echadito en su cama y tapadito. ¿No, Leonel? No, ingeniero, estoy en mi silla. Ah, está en Que su me silla. levante, espera. Está en su silla. Por ejemplo, Grover Choque, no sé, parece que está en la cárcel, en alguna celda que está oscuro, todavía, mira. ¿No es Grover? ¿En qué celda estás, Grover? Ya te pillaron, seguro. Ah, ya, está en su cuarto. A ver, por aquí hay uno que está viajando al espacio, vamos a ver. Peñaranda Vargas Juan, mira, ya está en la luna ese cándalo.
No, no me molesta, querido. Bueno, no sé, tenés que poner tu nombre ahí dice IGLP Eleazar. ¿Quién putas sos? Decime tu nombre. A ver. Eleazar, me llamo Eleazar. Ah, te llamas Eleazar. Sí, sí. Muy bien, Eleazar. Entonces, queridos jóvenes, esta es la primera clase. Hasta el día viernes voy a dejar todo claro. En el Classroom van a estar todas las instrucciones. No se preocupen. Cuando deje tarea, le voy a decir en la tarea, le voy a decir, bueno, esto se publica y esto no se publica. Lo que no diga que no se publica, ustedes no lo publican. ¿Ok? A ver, vamos a ir a la segunda. Muy bien. Estamos conectados 28 personas. ¿Hay alguna pregunta? Profe, una pregunta. Ojo, Con todo gusto, en orden, en orden. Dele. Lo que explicó hoy día está en uno de los 2 libros de la bibliografía que dio. Sí, por De su supuesto. conocimiento. ¿En qué libro fue, disculpa? Por supuesto. Está, ahorita te voy a decir, está en una de las historias de Chiavenato, en su libro. También está en su libro de Samuelson, que es de una historia de la economía y de la administración. Y está en Harold Kunz. Pero, como te dije, ¿no? Si querés ahondar un poquito más, tenés que buscarla en libros específicos solamente de administración, pero está en los libros que te he pasado. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? Listo, jóvenes. Disculpe, una Dale. pregunta. La historia del tiempo que vamos a presentar, lo ven en infografía, ¿puede ser más de una hoja o sí tiene que ser una hoja? Trata de comprimirlo en una hoja, querido Carlito. Y es una infografía. No puede presentarse en una hoja así, digamos, de papel, ¿no? Es una infografía. Tenés que empezar Por eso es que se le ha dejado esa tarea hasta el viernes. Hoy es lunes. Mirá. Sí, virtual. Martes, miércoles, jueves y viernes. Tenés como 4 días para descubrir qué es una infografía, cómo se hace la infografía y después pensar aquí tu criterio. Por ejemplo, los felicito a todos. ¿Se dieron cuenta que la tarea se pudo cumplir? Hoy voy a comenzar a corregir esa tarea. Y si hay dos autores iguales, valen la mitad. Y si hay 3 autores iguales, valen, bueno, 1/3, ¿no? Pero se dieron cuenta que hay tantos libros de administración que uno puede sacar tantos conceptos como autores. Entonces, ese es uno de los trabajos principales para que usted me diga, oye, profesor, ¿y qué puta? ¿Cuál es la ventaja pues, de que usted me está diciendo que busque autores distintos? Así como hay tantos autores, también pueden generarse tantos criterios. Y aquí hay 30 criterios distintos, se lo aseguro. Y yo dije en mi primera clase, uno de mis objetivos es que usted genere su propio criterio. Y desde la primera clase le voy a enseñar a generar su criterio con respecto a la administración. ¿Listo? Entonces, miércoles vean su Classroom y les dejo tarea para el viernes y para el miércoles. ¿Listo? ¿Ok? Un placer. Y los que tengan dudas pueden seguir consultándome vía WhatsApp, pero en el grupo para que se enteren todos y también podamos eliminar dudas entre todos. Tengan buen día, vayan a desayunar. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.